Queridos académicos, bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. Hoy continuamos en la lección 8, que lleva por título El Padre, Hijo y Espíritu Santo dieron leyes. Y iniciamos con una pregunta. Si Dios da leyes, ¿quiere decir que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dieron leyes? Es la pregunta. Le diremos, claro que sí. Según las Sagradas Escrituras, las leyes fueron dadas por Dios. Debemos entender, queridos abogados, que la ley, en un inicio, desde la humanidad, la ley lo dio Dios. El Señor dio leyes para toda la humanidad. Sobre esas leyes que Dios ha dado, el Señor va a juzgar al mundo. Dios ha dado normas para que el hombre obedezca. Y según eso va a juzgar al mundo, a la tierra. Son como las leyes que hoy en día tenemos, las leyes civiles, leyes penales, que existen hoy en día en cada nación, y los seres humanos son juzgados por los jueces y sentenciados de acuerdo a esas leyes. Si se quebrantan esas leyes, entonces usted es sentenciado, condenado, ya sea a prisión por los años que se estipula cada ley. Igualmente sucede en el mundo de Dios. Dios también ha dado leyes a la humanidad, y usted será juzgado, será condenado si es que usted quebranta. Pero si usted obedece esas leyes, va a ser recompensado. Eso es lo maravilloso de la ley de Dios. Dios o te condena o te da una gran recompensa. Lo que no sucede con las leyes de hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, entonces nuestro Dios ha dado leyes a la humanidad. En las Sagradas Escrituras se le atribuye, el nombre Dios se atribuye a los tres. Ahora bien, se habla como que las leyes pertenecen a Dios, como uno solo, hablando de un conjunto, ¿no? Hablando de Dios, que donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo. La ley se le atribuye a Dios. Pero también vamos a encontrar textos donde la ley se le atribuye al Padre solamente, y otros textos donde dice que la ley se le atribuye al Hijo, y otro donde dice que la ley se le atribuye al Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a ver en este momento cómo es que las leyes se le atribuyen a Dios como uno solo. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, donde ahí podemos ver que a Dios se le conoce como uno solo. Dios, uno solo. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablando de la unidad, Uno es. Ahora bien, pero también se le conoce a Jehová como Dios. Al Padre se le llama Dios. Santiago capítulo 1, verso 27, también, muy aparte que a los tres se le conoce como Dios, también al Padre se le conoce como Dios. Es un nombre que se le da. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. ¿Cómo se le llama al Padre? Dios. Igualmente, a Jesucristo también se le llama Dios. Dios. En el libro de Juan capítulo 20, verso 27, nos dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús: Señor mío, Dios mío. Ahí le está reconociendo, Dios mío. Le está reconociendo a Jesús como Dios. Dios mío, le dice a Jesús. Ahora bien,
También al Espíritu Santo se le llama Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 11, al Espíritu Santo se le llama Dios. Nos dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña todo lo que hay en Dios. Imagínense, para escudriñar todo lo que hay en Dios, la fuerza, el poder, la sabiduría, la omnisciencia, el conocimiento del Espíritu. Al conocimiento del Espíritu, pues nada se le esconde. Dios, Espíritu, prácticamente conoce la profundidad de Dios. Y si conoce la profundidad de Dios, ¿cómo no va a conocer al hombre? ¿Cómo no va a conocer al ser humano? Lo conoce y lo escudriña minuciosamente. Si escudriña a Dios, el Espíritu Santo, ¿cómo no va a escudriñar al hombre? ¿Verdad? Por eso el Espíritu Santo es Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, pero los tres son uno. Los tres son uno solo. Como vemos en el libro de 1 de Juan capítulo 5 verso 7, también nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ya hemos visto en clases pasadas que la palabra testimonio es un sinónimo de ley. En otras palabras se está diciendo, tres son los que dan la ley en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿no? Los tres son uno solo. Ahora bien, entonces, ¿por qué el Padre da ley? Porque es Dios. ¿Por qué Jesús da leyes? Porque es Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo da leyes? Porque es Dios. Entonces, por la jerarquía, la autoridad que tienen ellos, son los que dan leyes. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Muy bien, ahora vamos a ver punto 1. ¿Cómo la ley se le atribuye a Dios como nombre general? A la ley se le llama la ley de Dios. En el libro de Josué, capítulo 24, verso 26, nos dice así: la ley de Dios. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Mire cómo se le llama a la ley: ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley le pertenece a Dios. Él es el que ha dado la ley. La ley no pertenece a ningún hombre. La ley no pertenece a ningún ser humano. No es un invento de un hombre. No es el invento de Moisés ni el invento de los profetas. Dios, en su conocimiento y en la profunda sabiduría, Él dio leyes a la humanidad. Leyes para el bien del ser humano, para que el ser humano le vaya bien y le vaya feliz en la tierra. Por eso que se llama la ley de Dios. Amén. No es la ley de un hombre, es la ley de Dios. Punto 2. También a la ley se le conoce como mandamiento de Dios. En el libro de Mateo capítulo 15 versos 3 y 6 nos dice así: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mandamiento de Dios, ¿eh? Mandamiento de Dios. Ese mandamiento no le pertenece a ninguna persona natural. Le pertenece a Dios porque es un mandamiento de Dios. Entonces tenemos que obedecer el mandamiento que le pertenece a Dios. Sigue diciendo en el verso 6, también dice: ya no han de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces se nos está diciendo aquí cómo se conoce, se le conoce mandamiento de Dios. Diga conmigo: mandamiento de Dios. Diga conmigo: ley de Dios. Así se le conoce a la ley. Amén. ¿Cómo se conoce a este sagrado libro? Ley de Dios. Diga: mandamiento de Dios. Amén. Así se le conoce a este sagrado libro. También se le conoce a este sagrado libro palabra de Dios, que es lo mismo. Palabra es sinónimo de ley, de mandamiento, de decreto, estatuto, precepto, como ya lo hemos estudiado. Esto se llama palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 3 verso 24
nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Las palabras de Dios habla. Palabra de Dios. Está hablando que es palabra de Dios. Amén. Este libro sagrado es palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo este libro, lo que contiene este libro, son palabras de Dios. Y aquí no van a encontrar las palabras de un hombre. Todo son palabras de Dios que viene del cielo para la humanidad, para su vida de usted. Amén. Este es un libro sagrado. Gloria a Dios. Este es un libro sagrado, un libro bendito, un libro que debe ser cuidado, un libro que debe ser amado, porque esta es la palabra de mi Dios. Esta es la palabra de mi Señor. Y la palabra de mi Señor debe ser guardado, amado, querido. Amén. Estos son los sagrados palabras de mi Padre que Dios nos da a la tierra. Gloria a Dios. No debe a usted hacerle dudar ningún charlatán, ni algún mentiroso ignorante que salen por internet haciéndole dudar que no, que tal texto no es de Dios, que tal texto no está interpretado. Son esas palabras maliciosas, palabras que producen, que vienen del espíritu del diablo, porque solo el diablo quiere hacerle dudar de usted que esto es palabra de Dios. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Quiere hacer dudar. Si te hace dudar de un solo texto de esta escritura, te va a hacer dudar de muchos otros textos. No dejes eso. No dejes que el espíritu del diablo ingrese a tu corazón, a tu mente, porque esta palabra es palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Amén. Nunca dejes que nadie te haga dudar de esta palabra. Y tampoco nunca te hagan dudar que un texto o dos textos o ciertos pasajes son para Israel, pero no es para ti. Porque la ley de Dios no habla para una nación, no habla para cierto tipo de personas o cierto linaje. La palabra de Dios habla para todo el mundo. La palabra de Dios es para todo el mundo. Para el niño, para el anciano, para el negro, para el blanco. La palabra de Dios es para el inconverso y para el creyente, para todo el mundo. La ley de Dios es para todos. No es solamente para ciertas personas, es para todo el mundo. Y todo el mundo tiene el deber de obedecer, porque es la ley que envía Jehová, el Creador, para todas sus criaturas. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dile a tu compañero que está a tu lado, ama la ley de Dios. Parte 2. El Padre dio leyes a la humanidad. Ahora, ya hemos visto cómo la ley se le atribuye a Dios como un título general. Ahora vamos a ver cómo la ley se atribuye al Padre solamente también. Punto 1. Se conoce a la ley como la ley de Jehová. Mire, en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 9, nos dice así: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Para que la ley de Jehová, cuando dice ley de Jehová, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo entender, es una ley que le pertenece a Jehová. Es una ley que le pertenece al Señor. Solamente el Señor es lo que ha dado las leyes. Esta palabra es la ley de Jehová, del Padre. Amén. Imagínese usted un Dios amoroso dando leyes, dando mandamientos. ¿Con qué objetivo? Para que vivan en paz, para que no choquen, no se ataquen entre los seres humanos. Entre los seres humanos no se hieran, no se muerdan, no se arañen. Entre los seres humanos no se maten, no se odien, no se insulten. Para que haya paz, para que en los mismos hogares haya tranquilidad. Por eso dio leyes para el hogar, dio leyes para la familia, leyes en la sociedad, leyes en las naciones. Dios ha dado leyes para que el ser humano viva bien. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Muy bien.
Punto 2. También a la ley se le conoce como el mandamiento de Jehová. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió en el del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Mire cómo se le conoce a la ley. Mandamiento de Jehová. Diga conmigo, mandamiento de Jehová. Igualmente, también se le conoce como que le pertenece a Dios, y Dios lo llama de una manera personal. Lo llama mi ley. Dios dice, es mi ley. Es mío, en otras palabras, como algo personal. Vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 13, solo un ejemplo de los muchos que hay ahí en su libro, que usted puede leer en casa. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Porque dejaron mi ley. Cuando dice mi ley, está diciendo que este libro sagrado es su ley de él, que le pertenece a él. Cuando dice mi ley, ahí te está explicando, es mío. Toda esta ley es mío. No es la ley de Moisés, no es la ley de Jeremías, ni de Isaías, de Ezequías o de Ezequiel. No es la ley de Habacuc, de Sofonías. Es mi ley, mío es mi ley. Indudablemente que es la ley de Dios. Recuérdalo bien, esta ley no ha sido fabricado, creado por el hombre. Es la ley legítima de Jehová y Dios lo reconoce. Han dejado mi ley. Amén. Se reconoce como es su ley. Dios mismo reconoce, esa es mi ley, lo que ha escrito Moisés. Eso es mío. Me pertenece. También se le llama mis mandamientos. Punto 4. En el libro de Éxodo capítulo 20 verso 6 también dice mis mandamientos, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire cómo lo llama el Señor. Estos son mis mandamientos, son míos. Mis mandamientos. Es algo que le pertenece a Jehová, no le pertenece a ningún hombre. Eso debemos entenderlo. Amén. Porque hoy en día hay por ahí algunas personas que hablan en su ignorancia, que es la ley de Moisés, que es ley mosaica, que es ley para un pueblo. Hablan ignorantemente porque no estudian. Esto no es ninguna ley de Moisés. Esto no es ninguna ley que le pertenezca a Moisés. Si usted encuentra que diga ley de Moisés, es porque Dios está diciendo que Dios le dio a través de Moisés. Cuando dice ley de los profetas, es porque Dios le está dando a través de los profetas. No es que eso haya nacido de ellos, sino eso ha nacido de Dios, y que Dios se lo revela a ellos y ellos lo transmiten al pueblo. Pero la ley le pertenece a Jehová nuestro Dios, a quien sea la gloria, la honra y el imperio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, nuestro Señor Jehová, de una manera para que usted pueda visualizar, la ley de Jehová usted lo va a encontrar desde Génesis hasta Malaquías. En todos los libros desde Génesis a Malaquías, prácticamente todo lo que se llama Antiguo Pacto, todos los libros que se encuentran en el Antiguo Pacto son leyes de Jehová, de Jehová. Amén. Muy bien. Parte 3. También Jesús dio leyes a la humanidad. Está registrado que nuestro Señor Jesús también dio leyes a la humanidad. Punto 1. Por esa razón encontramos en las Sagradas Escrituras que se llama ley de Cristo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 21 nos dice así: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es que Cristo también da leyes a la humanidad. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Por qué da Cristo leyes? Porque es Rey de Reyes. Él es el soberano de toda la tierra. Como soberano, como rey, pues da leyes a todos, porque Él tiene la autoridad sobre nosotros. También se le conoce a esta ley como los mandamientos del Señor. Se le conoce como la ley de Cristo
Este libro es la ley de Cristo, esos son los mandamientos del Señor también. En 1 Corintios capítulo 7, verso 25, nos dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. Mandamiento del Señor. Está diciendo, al decir mandamiento del Señor, está hablando del mandamiento de Cristo, mandamiento del Señor. Y así usted tiene otros textos adicionales. Así también se le conoce a la ley, se le conoce como la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se conoce este libro de la ley? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo escribió la ley. Amén. Cristo escribió la ley. Entonces, como sabemos, la ley de Cristo también se encuentra en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso dice ahí: Jesús mandó, Jesús dijo, Jesús habló, Jesús ordenó. Todo lo que Dios ordenó, lo que Cristo ordenó. Entonces, igualmente, la ley del Espíritu Santo se ve desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Ahí usted va a encontrar: y el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo comisionó. Todo lo del Espíritu Santo. Estamos hablando en aspectos personales, como ley. Pero también en sí, toda esta ley, para confeccionar esta ley, participaron los tres. Participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice las Sagradas Escrituras: porque tres son los que dan la ley en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. ¿Qué significa? Que esta ley ha sido hecha por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Hemos visto a través de la Escritura, cuando dice, por ejemplo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no nos dice las Sagradas Escrituras también que toda la ley habla de Cristo? Claro que sí. Toda la ley habla de Cristo, porque toda esta palabra tiene una unificación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es también Jesucristo llama a esta palabra, esta ley, lo llama mis mandamientos. Esta palabra, este libro sagrado, son los mandamientos de Jesús. Por eso dice en el libro de Juan, capítulo 14, versos 15 y 21. Miren lo que nos dice. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo a este libro lo llama mis mandamientos, diciendo: esto me pertenece a mí, esto es mío. Esto no es de un hombre, no es de una persona común, no es un hombre de la tierra. Esto es mis mandamientos. Se puede entender que algunos inconversos o algunos ateos, por su ignorancia, por su alejamiento de Dios, puedan hablar mal de las Sagradas Escrituras, diciendo que no, que fueron hechos por algunos norteamericanos, que fueron hechos por algunas personas capitalistas, por el que el capitalismo creó eso, y todas las cosas que pueden hablar muchas personas inconversas y ateas, porque son ignorantes en las Escrituras y están muertos en vida, o sea, están muertos en espíritu, no están vivos. Pero que alguna persona que haya nacido en Cristo dude de esta palabra, hermano, eso sí es terrible. Porque esta palabra de Dios es palabra de vida, es la palabra de Cristo, es el mandamiento de Cristo. Por eso Jesús lo llama también mis palabras, lo llama. Quinto, lo llama mis palabras. Esta ley son mis palabras, dice Jesús. Mateo capítulo 24, verso 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, mi ley no pasará. Gloria a Dios. Jesús dice: mis palabras.
Si dice mis palabras, si Jesús se está atribuyendo que esta ley le pertenece a Él, ¿quién le puede contradecir? ¿Quién puede decir no, que el Señor no hizo esa ley? Amén. Punto 6. También el Señor lo llama mandamiento nuevo os doy. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. Estos son los mandamientos que Dios nos da. Por eso el Señor nuestro Dios, cuando vino a la tierra, comenzó a explicar, a hablar sobre la ley, a darle una interpretación correcta, una interpretación profunda. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a darle una interpretación profunda. Por ejemplo, en muchos casos dijo así. Dijo, está escrito en la ley, no matarás, porque el que mata va a ser culpable de juicio. Pero yo os digo, el que se enoja con su hermano, el que aborrece a su hermano, ese ya mató, ese es un homicida. El Señor no está cambiando ahí. Lo único que le está dando es una explicación profunda, explicando que no pienses tú que tomando un puñal y tienes que clavarle varias veces a tu prójimo para recién contarte como asesinato, como muerte. No, dice el Señor Jesús, no pienses que eso es así. El asesinato procede del corazón. Cuando tú no tomas un puñal, sino lo odias, quieres verlo muerto y dices, ¿cómo no se muere? ¿Cómo esa persona no se muere? ¿Cómo quisiera que se enferme? ¿Cómo quisiera que el COVID arrase con él? O venga alguien y este hombre lo mate. Cuando usted lo odia en su corazón, usted ya lo asesinó en su corazón. No hay necesidad de asesinarlo físicamente, porque muchos asesinan con el odio, con el corazón amargo hacia su prójimo. Eso es un asesinato, dijo Jesucristo. Entonces nuestro Señor viene a darle un entendimiento más profundo a cada ley. Por eso lo llama mis mandamientos o mandamientos del Señor. Amén. Ahora bien, ¿y por qué Jesús da la ley? Jesús da ley porque Jesús es Dios. Jesús es Dios y como Dios da leyes, como dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo sabemos que es palabra y sabemos que es Jesucristo. Por eso dice Jesús era Dios. Porque Jesús es Dios, por esa razón da leyes. Él tiene autoridad para dar leyes. Y también Jesús, como Dios, es el creador del mundo. Y nos dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan capítulo 1 versos 3 y 10, que Él ha creado el mundo. Dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Cristo. El Espíritu Santo a través de la boca de Juan estaba diciendo todas las cosas por Él, hablando de Cristo, por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Está diciendo, el mundo por Cristo fue hecho, fue creado. El mundo por Cristo fue hecho. Entonces Él, como creador del mundo, Él tiene la autoridad de poder dar leyes a la humanidad, leyes y mandamientos a la humanidad. Además, Él es reconocido como Rey de Reyes y el soberano de toda la tierra. En Apocalipsis capítulo 1 verso 5 se le reconoce a Él la jerarquía de ser el soberano, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Entonces, como rey, como soberano, tiene poder de dar leyes. Por eso se llaman la ley de Cristo. Bendito sea nuestro Rey, bendito sea. Entonces ya hemos visto que a la ley se le llama la ley de Dios de un modo general, la ley de Jehová, la ley de Cristo. Ahora vamos a ver cómo se le llama la ley del Espíritu Santo. La palabra ley también se le atribuye al Espíritu Santo. Punto 1. La ley del Espíritu se conoce también
a esta ley se le conoce la ley del Espíritu. Diga conmigo, la ley del Espíritu. Diga conmigo, ley del Espíritu. Esta es la ley del Espíritu. Amén. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice así, porque la ley del Espíritu, mire, la ley del Espíritu, esta ley se le atribuye al Espíritu Santo. ¿Por qué se le atribuye al Espíritu Santo? Porque todo lo que escrito, todo lo que está escrito aquí es del Espíritu Santo. Le pertenece al Espíritu Santo, le pertenece a Jehová, le pertenece a Jesús, le pertenece al Espíritu Santo. Porque los tres son uno, le pertenece a este libro sagrado, la ley del Espíritu Santo. Amén. No es solamente la ley de Jehová, no es solamente la ley de Jesús, también es la ley del Espíritu Santo. Quien rechaza la ley, dice, no, la ley ya pasó, está rechazando la ley de Cristo, la ley del Espíritu. También se le conoce a este libro como el mandamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 2, se lo reconoce a la ley con su sinónimo mandamiento del Espíritu Santo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Los mandamientos que da el Espíritu Santo son mandamientos del Espíritu Santo. Punto 3. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. El Espíritu dijo. Cuando dice la palabra, el Espíritu dijo, está diciendo el Espíritu ordenó, el Espíritu mandó, el Espíritu le decretó, el Espíritu le dio ese mandamiento a Felipe, júntate a ese carro. Es el Espíritu Santo que está ordenando. Igualmente, cuando usted encuentre en el texto, dijo el Espíritu, es porque le pertenece al Espíritu Santo. ¿Y qué es decir? Decir es hablar, es dar una ley. Como podemos ver en el libro de Hechos capítulo 10, verso 19. Dice así, dijo el Espíritu. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. La palabra dijo el Espíritu es mandó el Espíritu, le ordenó el Espíritu, le dio la ley el Espíritu. Ahora bien, punto 5. Toda palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. En conclusión, miren aquí, toda esta palabra, observen aquí, abogados, toda esta palabra que está aquí, toda esta palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay, escuche esto, todo este libro, no hay ni una coma, ni una tilde que esté de más. Por eso nuestro Señor Jesús dijo que ni una coma, ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se cumpla. El cielo podrá pasar, la tierra cuando pase, pero esta palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Imagínense usted que qué libro tan perfecto es, tan perfecto, que Jesús reconoce que ni una coma ni una tilde pasa de la ley. Imagínense la perfección de la coma y la tilde, de las palabritas que hay. Este libro es un libro perfecto. Lamentablemente, cuando una persona vive en la ignorancia, pues no sabe interpretar, no sabe entender. Y como no entiende, entonces dice, no, aquí está equivocado, no, aquí está mal, porque la gente no entiende, no comprende. Pero Dios en su creación realmente hace comprender al hombre. Es como, por ejemplo, que podríamos hablar de tantísimos casos en que la gente pues habla mal y siempre ha hablado mal de las Sagradas Escrituras, como dije, por su desconocimiento de la palabra. Es como un solo texto, el primer texto del cual se inicia, para un ejemplo, cuando dice las Sagradas Escrituras, y creó Dios la luz. La luz. El primer día Dios creó la luz. Ante eso, cuando dice en Génesis, Dios creó la luz el primer día, y luego después en el cuarto día recién crea el sol y la luna.
Entonces los que contendían decían: pero ¿por qué eso está mal? ¿Cómo va a estar así? Eso no es correcto, es anticientífico, eso no es correcto, eso no es verdad. Este es un libro que no ha sido escrito, no ha estado bien organizado. ¿Cómo Dios va a crear primer día la luz y después en el cuarto día recién el sol? Si del sol sale la luz, si del sol sale la luz, de la luna sale la luz, ¿cómo va a decir que el primer día había la luz si todavía no existía el sol? Ese es un libro que no es correcto. Y así hablaban la gente en su ignorancia, hasta que un día el hombre hizo un cohete y luego después el cohete se fue al espacio, y cuando ellos llegaron al espacio, los astronautas, entonces los astrónomos analizaron, vieron en el universo y dijeron así: Dios tenía razón, porque aparte de la luz del sol existe otra luz, una luz que alumbra el universo, y lo llamaron la luz cósmica, que existe muy aparte de la luz del sol. Estábamos equivocados, Dios tiene la razón. Gloria a Dios. Es que este libro es perfecto. Diga conmigo: la ley es perfecta. Ámala. Diga a su compañero: la ley es perfecta, ámalo. No dudes de ninguno de los textos. Dile al que está a tu lado. Amén. No dudes de ninguno de los textos. 5. Toda palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mire lo que dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No hay ningún texto que haya sido traído por el pensamiento del hombre, voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios que escribieron esta ley, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo dictados, siendo iluminados, siendo inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir. Todo esta ley fue hecho por el Espíritu Santo. Él es el autor de las Sagradas Escrituras. Gloria al Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 también nos dice esta verdad. Nos dice así: toda la Escritura, miren aquí, cuando dice toda la Escritura está hablando de todo esto. Miren, toda la Escritura, toda esta Escritura, dice toda la Escritura es inspirado por Dios. Todo esto ha sido inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda esta Escritura ha sido inspirado por Dios. Esto le pertenece a Dios. Esto no le pertenece a ningún hombre. Ningún texto, ninguna palabra, ninguna coma, ninguna tilde le pertenece al hombre. Le pertenece completamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. De un modo general, como dijimos, esta ley es de Hechos hasta Apocalipsis. Amén. Ahí encuentra la ley del Espíritu Santo. Pero en términos personal, en términos general, todo lo hizo el Espíritu Santo. Todo lo ha hecho Jehová, todo lo ha hecho Jesús. Porque todo esto fue elaborado en la mente de Dios para el bien de los seres humanos. Gloria sea su nombre. Bien, hoy meditaremos en una ley. Vamos a meditar brevemente en una ley para que usted se dé cuenta. Hay una ley que se titula: no tentarás a Jehová tu Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 16 se halla un texto, una ley
para que usted vea el ejemplo de lo que son las leyes que estamos hablando. Dice así: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Cuando dice no tentaréis a Jehová vuestro Dios, ¿a qué se refiere? Punto 1, el significado de lo que es tentar a Dios. Tentar a Dios es probar a Dios si está a nuestro lado constantemente. Examinar el poder de Dios. Tentar a Dios es examinar para ver si tiene poder o no tiene poder. Tentar a Dios es analizar si el Señor es fuerte o no es fuerte. Tentar a Dios es provocar la ira a Dios. Como por ejemplo vemos en el libro de Hebreos capítulo 3 verso 9. Ahí nos explica, dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, me tentaron. Entonces nosotros comenzamos a preguntarnos: pero ¿cómo podemos tentarlo a Dios si es que a Dios no lo vemos? ¿Cómo podemos tentarlo a Dios? ¿De qué manera es que se tienta a Dios? ¿De qué manera es que, por qué el Señor dijo no tentarás a Jehová tu Dios? ¿Por qué se nos prohíbe tentar a Dios? ¿Cómo puedo yo tentarlo a Dios? ¿Cómo yo puedo probarlo a Dios? ¿De qué manera lo puedo probar? Entonces, entiende lo siguiente. Usted dice, no veo a Dios. Tentar a Dios es cuando usted tienta al ministro, a su representante, es decir, al ministro. El ministro es un representante de Dios. Entonces todo lo que tú hagas al ministro lo estás haciendo a Dios mismo. Dios atribuye que todo lo que tú hagas al pastor, al ministro de la iglesia, a tu ministro de tu congregación, en sí lo estás tentando a Dios. ¿Por qué? Porque el ministro es el representante visible del Dios invisible, el representante que se ve del Dios que no se ve. El ministro representa a Dios, y todo lo que tú hagas al ministro lo estás haciendo a Dios. Si tú atacas al ministro, lo estás atacando a Dios. Si tú pruebas al ministro, lo estás probando a Dios. Si tú desafías al ministro, desafías a Dios. Si tú insultas al ministro, insultas a Dios. Murmuras del ministro, murmuras de Dios. Todo lo que tú hagas al ministro, lo estás haciendo en realidad a Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios. Parte 2. Entonces vamos a ver, se tienta a Dios cuando se tienta a su ministro. Punto 1, inciso 1. Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Nos dice en el libro de Éxodo capítulo 16, verso 2, nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Pregunto, doctores, pregunto, ¿contra quién murmuró la congregación? Contra Moisés y contra Aarón. ¿Quién era Moisés? Era el líder, el ministro, el pastor. Y Aarón era su hermano, la clase sacerdotal. La congregación dice que murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Pero luego después Moisés le va a explicar y decir al pueblo de Israel: cuando ustedes murmuran contra mí, no están murmurando contra mí, porque yo soy un hombre, yo soy una persona. ¿Quién soy yo para que murmuren? Ustedes no murmuran contra mí, están murmurando contra Jehová. Toda vuestra murmuración no es contra mí, es contra Jehová. Tengan cuidado lo que están haciendo, porque el Señor nuestro Dios no les va a atribuir: no, estás murmurando de tu hermano o estás murmurando de tu pastor. No, estás murmurando contra Jehová, porque a Jehová nuestro Dios es que representamos. Es lo que le trata de enseñar Moisés. Vamos a verlo. Dice que la congregación murmuró contra Moisés, pero ahora ¿qué dice? ¿Qué le explica en el libro de Éxodo 16, 7 al 8? En los siguientes textos, miren lo que dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él
ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Mire, habían murmurado contra Moisés y contra Aarón, pero el Señor dice: Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pero ¿por qué murmurar contra Moisés era murmurar contra Jehová? Es que Moisés es la representación de Jehová, es su representante, es su siervo, es su embajador, es su ministro. Y todo lo que se hace a su ministro se hace a Jehová. Si tú maldices a su ministro, maldices a Jehová. Bendices a su ministro, bendices a Jehová. Mire lo que sigue diciendo: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque, dice Moisés al pueblo, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Gloria a Dios. Imagínense cuántas personas, cuántos miembros en distintos lugares, cuántos miembros murmuran de su pastor. Tú que me escuchas y quizás eres miembro de alguna iglesia. Yo no conozco a tu pastor, yo no sé quién sea tu pastor, ni sé quién seas tú, pero sé que el Espíritu de Dios va a hablarte a través de la radio, a través de la televisión, a través de muchos medios electrónicos. Va a llegar a tu vida y debes entender esto, hijo mío. Yo no estoy para defender a tu pastor, porque no estoy aquí para defender a un hombre, pero sí para decirte lo que es la verdad. Cada vez que tú hablas mal de tu pastor, estás hablando mal contra Jehová. Cada vez que tú atacas a tu pastor, estás tentando a Jehová, le estás provocando a ir a Jehová, porque el que hiere a su siervo, le hiere a él. Entonces necesitas entender y tener cuidado lo que esté hablando tu boca. Mira lo que habla tu corazón, porque del corazón malo salen palabras malas contra los siervos. ¿Cuántas veces hay siervos humillados, insultados, vituperados, siervos que son criticados, siervos que están a tu lado, y muchas veces tú le estás hablando mal, estás teniendo palabras contra él y te estás equivocando? No estás hablando contra el siervo, estás hablando contra Jehová. Así como se levantaron los israelitas contra Moisés y murmuraron contra Moisés, no era contra Moisés, era contra Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios. Acuérdate, cada vez que hablas mal y piensas mal de tu pastor, no tentarás a Jehová tu Dios. Y tú tentaste. Cada vez que hablaste: mira ese pastor cómo se viste, mira ese pastor sus zapatos, mira sus hijas, mira su hijo, mira esto, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo no estoy de acuerdo con el pastor. Todas aquellas personas, lenguas sueltas, lengua de serpiente, se hacen daño a sí mismo. No te hagas daño a ti mismo. Entiende lo que es la ley de Jehová. Jehová te ha dicho: no tentarás a Jehová tu Dios. Eso es una orden, es un mandato, es un decreto que Dios prohíbe que se hable mal de los siervos del Señor. No hables mal de los siervos del Señor. Usted sabe que como maestro, yo nunca hablo mal de los pastores. Nunca hablo mal de... Yo no digo: oye, el pastor de ahí es así, que el pastor Maldonado, que el pastor Cashluna, que el pastor esto, que el falso profeta. Pero hoy en día podemos ver a través del internet cuánta gente enferma, loca, habla mal de los pastores, que el pastor dice esto, la pastora tal, y siempre están encontrándole cualquier motivo de criticar a cualquier pastor. No consideran
que están tentando a Jehová y están pecando contra Jehová. No tocarás al ungido de Jehová. No tocarás al ministro de Jehová, porque si tocas al ministro de Jehová, estás tocando a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé sabio, hijo, sé sabio. Cuida tu boca, cuida tu lengua. Y si ves que alguien comienza a hablar, no, que el pastor, un momento, hermano, discúlpame, pero yo no puedo ser cómplice de tu pecado. ¿Tú quieres hablar del pastor mal? Por favor, discúlpame, no estoy yo para perder el tiempo en estas cosas. Y ve o repréndelo, porque no está bien. No dejes que la lengua o la zampoña de un mal envenenado quiera herir tu corazón. Ten cuidado. Creyentes, miembros de las iglesias, tú que me estás escuchando a través de esta predicación, entiende, hijo mío, lo que es la verdad de Dios. Te estoy mostrando por las Sagradas Escrituras. No es bueno hablar de un ministro. Respétalo. Él representa a Dios. No ataques al representante de Dios, porque estás atacando a Dios mismo. Ten cuidado. Punto 2. El pueblo contendió o discutió con Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 17 verso 2 nos dice: y altercó el pueblo con Moisés. ¿Contra quién altercó el pueblo? Doctores, díganme, ¿contra quién altercó el pueblo? Contra Moisés. Altercó contra Moisés. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mire cómo el siervo de Dios, que entendía en esa unión estrecha entre Moisés y Dios, le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Cuando ustedes altercan conmigo, cuando ustedes se levantan conmigo y están altercando contra mí, no están de acuerdo en algunas cosas que yo estoy haciendo, no está usted ofendiéndome a mí, estás tentando a Jehová. Estás tentando en realidad a Jehová. Por eso, como decía, hermano de distintas iglesias, respeta a tu pastor. No sé quién sea tu pastor. Como dije, no estoy para defender a una persona, pero estoy para enseñarte lo que dice la palabra del Señor. Si el Señor dice: no toques al ungido de Jehová, no hables mal contra el siervo, porque es hablar contra Jehová. Respétalo. Obedece al siervo. No lo ataques a tu pastor, sea cual sea. Así tu pastor de repente sea un provinciano, o sea un poco ignorante, o sea un poco tardo de entendimiento. Sea cual sea, es tu pastor, es el ministro de Dios al quien tú te está guiando, al quien está contigo, y por medio del cual Dios usa su boca para hablarte, edificarte, consolarte y llamarte al arrepentimiento. Y por medio de él te trajo del mundo a Cristo. Gloria a Dios. Respétalo. Así tenga debilidades, tenga deficiencias, respétalo. Respétalo no porque sea perfecto, respétalo porque es un siervo al cual Dios lo llamó y lo puso como tu cabeza, lo puso como tu siervo. Por eso respétalo, porque es el ungido de Jehová, es el siervo del Señor. Aprende a respetarlo. Gloria a Dios. Respétalo. Así esté presente o esté ausente, esté presente él o esté ausente, respétalo. Respeta su investidura. Cuando tú mires a tu pastor y digas: ahí está el siervo, él es el representante de Dios. Yo no puedo tocarlo porque lo ataco. Estoy atacando a Jehová, estoy hiriendo a Jehová.
yo no quiero meterme con Jehová. Meterte con un ministro es meterte con Jehová. Y eso no solamente lo enseñó Jehová, también lo enseñó Jesús. Cuando vino a la tierra, enseñó que todo lo que se hace al ministro se hace a Dios. Jesús, así como Jehová te enseñó, también enseñó Jesús: todo lo que tú hagas al ministro, me lo haces a mí, decía Jesús. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 40, miren lo que dice. Dice así: Jesús, hablando a los ministros, le dice: el que a vosotros, se está dirigiendo a sus ministros, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Miren lo que dice: el que a vosotros recibe. Si usted recibe en su casa, de pronto viene el ministro, le tocó la puerta, y usted abre su puerta y dice: ¿quién es? ¿Quién será el que ha venido? Cuando usted vea al ministro, ¡wow! Gloria a Dios. Dios me ha visitado mi casa. Porque el ministro no ha venido solo, es Dios que lo ha traído hacia mi casa. Y al venir el ministro, es decir, que Dios me ha visitado a mí. Él es su representante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted puede darse cuenta que Dios visita su casa cuando visita a su pastor. Por eso, creyente del mundo, cuando te visita tu pastor a tu casa, es porque Dios te ha visitado. La señal que Dios te visita es que el ministro te ha visitado, porque él es su representante. Entonces tú no puedes quejarte diciendo: ay, Dios, ¿dónde está? Que le clamo, le oro, le invoco y Dios no me escucha, Dios no me oye. Dios, ¿dónde está? Tengo enfermedad, tengo este problema, no tengo este problema matrimonial, pero ¿dónde está Dios? Dios no me escucha, Dios está tan lejos, Dios no me oye, Dios. Ignorante, entiende que cuando Dios quiere visitarte la casa, envía a su ministro. Cuando tú quieras, debes entender, Dios te va a decir: ¿cómo que no te visité? Cuando te envié mi ministro, yo te visité. No te visitó él, yo te visité, porque yo lo envié a él para que entiendas que yo te estoy visitando la casa. Pero tú no lo recibiste, tú no lo entendiste así. Tú pensaste que yo te abandoné. Yo nunca abandono a mis hijos, nunca abandono a mis hijas, nunca abandono a mis hijos en sus problemas. Cuando yo te visité la casa, te lo hice a través del ministro. Yo no te dejé en tu enfermedad, no, yo estuve contigo. Cuando tu pastor extendió la mano, yo extendí la mano, porque la mano del ministro era mi mano, y yo extendí para sanarte. Pero tú nunca entendiste así, y siempre lo miraste como hombre cuando yo te ministré a través de él. Porque cuando yo visito una casa, lo visito a través de mis siervos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de Lucas capítulo 10 verso 16 nos dice también: el que a vosotros oye, a mí me oye. Es difícil entender eso. El que a vosotros oye, le está diciendo a los ministros: el que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando usted está en la congregación, está escuchando a un pastor, escuchas a tu pastor en la congregación, no estás escuchando al pastor, estás escuchando a Jesús mismo. Por eso Jesús mismo dice: el que a vosotros oye, a mí me está oyendo. Tú no oyes la voz de tu pastor, es la voz de Jesucristo mismo hablando a tu corazón. ¿Es difícil entender eso? Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. ¿Cuántas veces las personas dicen: oye, pero yo quiero que Dios me hable? Dios no me habla, yo le pido y no me habla, yo le pido y no me habla, le ruego y no me habla. ¿Cómo que no te habla?
Todas las veces que vas al templo, Dios te habla a través de la boca de tu ministro. Sea el ministro hombre, sea el ministro mujer, Dios te habla por ese ministro. Dios te está hablando a tu espíritu, llegando a tu espíritu, corrigiéndote, perfeccionándote o sanándote. ¿Quieres tú ser sano? ¿Le has pedido a Dios? Acércate a tu pastor. Él pondrá la mano sobre ti, y no es la mano del ministro, es la mano de Dios, porque Dios pone la mano su mano a través de él. El ministro es un representante, lo vuelvo a decir, es un representante visible del Dios invisible. Quien recibe al ministro, recibe a Dios. Quien oye al ministro, oye a Dios. Quien desprecia al ministro, desprecia a Dios. Sigue diciendo en verso Lucas capítulo 10, verso 16: el que a vosotros desecha. Cristo le está diciendo, estas son las palabras de Cristo para sus ministros: el que a vosotros desecha, a mí me desecha. A mí me está desechando. Quien desecha al ministro, desecha a Dios. Hijo mío, hija mía, ahora que has escuchado la voz y ahora que el Espíritu de Dios está hablando y limpiando tu mente, hablando a tu corazón, nunca ataques a tu pastor, sea quien sea. Tu pastor es la representación de Dios. ¿Por qué es la representación de Dios? Porque Dios lo llamó. Por eso es que el Señor nuestro Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y un siervo dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Te voy a enviar hacia el pueblo de corazón duro para que les hables. El ministro es la representación de Dios. Tú lo atacas al ministro, atacas a Dios. Tú amas al ministro, lo amas a Dios. Haces un bien al ministro, lo bendices al ministro, lo bendices a Dios. Maldices al ministro, maldices a Dios. Quien desecha a un ministro, desecha a Dios. Quien murmura de un ministro, murmura de Dios. Dios quiere sanarte. Cuando tú quieres sanarte, acércate. Dile: Dios mío, tú eres mi sanador. El ministro, tu pastor de tu congregación, va a poner la mano sobre ti. No es su mano de él, es la mano de Dios. Dios pondrá a través de su mano. Dios, por medio de la mano del ministro, te va a sanar. Por medio de las palabras del ministro, el Señor te dará palabra, le dará palabras para tu vida. Lo que Él te diga, escúchalo, obedécelo, créelo, recíbelo. El ministro no está aquí para hacerte daño. El ministro está aquí para ayudarte. El ministro no está aquí para herirte o llevarte a ti por el mal camino. El ministro está para hablar las palabras de Dios. Así como el Señor te dijo que debes respetar a tu prójimo, cuanto más a tu ministro. No tientes al ministro, no tientes a Jehová. Tentar a Jehová es tentar a tu ministro. ¿Cuántos ministros hoy en día son insultados, vituperados, ofendidos? Porque se considera al ministro como cualquier cosa y no saben que están quebrantando la ley de Dios. Si tú heriste con tus palabras en silencio, a ocultas, hablaste contra él, tramas contra él un engaño, no estás entendiendo que no es contra el ministro, es contra Jehová el que tramas un engaño. Cuando tú le robas al ministro, no le estás robando al ministro, le estás robando a Jehová. Cuando tú le mientes al ministro, no le estás mintiendo al ministro, le estás mintiendo a Jehová. Por eso es que también Pedro, cuando se acercó a Ananías, y Ananías le dijo: esto es así,
cuando no era así. Pedro le dijo: ¿por qué, Ananías, has mentido al Espíritu Santo? Tú no me mentiste a mí, Ananías, tú has mentido al Espíritu Santo. Y por esa razón Ananías quedó muerto, murió. ¿Cuántas personas mueren mintiendo al ministro, robando al ministro, apropiándose de los diezmos, apropiándose de la ofrenda que no le pertenece? ¿Cuántas personas son fáciles en herir al ministro, hablar mal del ministro, fáciles en herir en su boca? Hijito mío, hijita mía, yo ya soy anciano en la fe. Quién sabe que algún día voy a morir, y quizás sea mañana o pasado mañana, pero el día que parta esta tierra, quiero dejarte esto: nunca ofendas a tu ministro, ámalo mientras lo tengas, cuídalo, porque cuidar al ministro es cuidar a Dios. Escúchalo, porque escuchar a tu ministro es escuchar a Dios. Si él se enoja contigo y él te exhorta, es porque Dios está enojado contigo, hija. Si él te da palabras de amor, palabras de aliento, es porque Dios te está dando palabras de aliento. Si él se acerca a ti para orar por tu enfermedad, créelo, es la mano de Dios que Dios está poniendo. Dios me está sanando. Cuando sí tú lo tengas en el corazón, vas a ser muy feliz. Ama a Jehová, no tientes a Jehová, y de esa manera vas a ser feliz. Yo hoy quiero invitarte, donde estés, para que tú le llames al Señor. Si alguna vez tus labios se abrieron contra tu ministro, acércate, reconócelo, pídele perdón, porque mi Señor es grande en perdonar. Mi Señor es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Si tú le pides perdón, Él te va a perdonar, pero si lo haces de corazón y prometes no volverlo a hacer, si tú te arrepientes, Él te perdonará. Yo te invito para que el día de hoy vengas y le pidas al Señor y le digas: Padre, acércate ante el altar, tú que me estás oyendo a través de la radio, tú que me estás viendo, dobla tus rodillas con tu corazón compungido, con tu espíritu afligido, y dile: Padre mío, perdóname, Señor, si acaso mis labios, Señor, se abrieron contra tu siervo. Padre mío, perdóname, Señor, porque he quebrantado tu ley, porque pensando que Él no me oía, yo hablé algo contra Él. Perdóname, Señor, porque miré sus debilidades, sus flaquezas, sus deficiencias, y pensé que soy mejor que el siervo. Perdóname, Señor, si de mi corazón salió la maldad de herirlo con mis labios, si le ofendí, si le herí, si me burlé de Él, si me mofé de lo que Él hablaba, de lo que Él decía. Perdóname, Señor, límpiame, Señor. Yo he pecado contra tu embajador, he pecado contra tu representante, he pecado contra Él, porque yo lo ataqué a Él, pero yo no sabía que atacándolo a Él te atacaba a ti, Señor. Yo no sabía que hiriéndolo a Él te hería a ti, Señor. Perdóname, perdóname por esta mente que se va continuamente hacia el mal. Perdóname por estos pensamientos que de pronto vienen pensamientos malos hacia Él.
Señor, yo he pecado, pero vengo a ti para prometerte que no voy a volver a pecar contra Él. Vengo a ti, Señor, para prometerte servirte con todo mi corazón. Oh Jehová, Dios mío, perdóname, perdóname, porque estos labios se hicieron inmundos cuando hablé contra tu siervo y cuando hablé contra ti. Perdóname por estos labios inmundos que profirieron palabras y de mi boca salieron espadas y cuchillos contra tu siervo, contra ti, Señor. Ahora sé que contra ti, Señor, salían palabras, dardos. Contra tu siervo eran los dardos contra ti, que cada vez que lo ataqué a él, te atacaba a ti. Ahora tu ley me ha hecho entender, tu espíritu me ha hecho entender que yo no debo hacer eso, que no está bien. Perdóname, Padre, santifícame, Señor. Yo no quiero ser así. Yo te prometo, dile, te prometo, Señor, que nunca jamás en mi corazón saldrá una palabra contra tu siervo, porque sé que es una palabra contra ti. Prometo respetarte a ti, Señor, y no quebrantar la ley. No tentarás a Jehová tu Dios. Yo te he tentado a ti. Yo te he tentado a ti. Lo reconozco. Te he tentado, Señor, y te he ofendido. No he querido escuchar los consejos, las orientaciones, y me ha hecho daño. Con cuánta razón, cuántas cosas me van mal, porque hay pecados que cometo y no me doy cuenta. Ahora me doy cuenta, Señor, y yo quiero quitar de mi corazón ese pecado de tentarte, de ofenderte, de herirte, Padre. Te prometo, Señor, y lo quito. Es un pecado oculto que estaba dentro de mí, que no lo sabía. ¿Cuántas veces hablé mal contra mi pastor? ¿Cuántas veces hablé mal contra mi autoridad? Y ese pecado ha estado conmigo, guardado en mi corazón. Y yo pensando que no he hecho mal, pero ahora me doy cuenta que esta es la razón por el cual muchas cosas no puedo solucionar. Pero yo vengo a ti con mis lágrimas y con mi corazón compungido y mi espíritu angustiado. Perdóname, Señor. Yo he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos y me arrepiento, Señor, en mi corazón, Padre Santo, y quiebro mi corazón ante ti, Señor, Padre eterno, y te prometo no hablar mal de ningún pastor que exista en la tierra. No voy a hablar mal jamás, porque yo no quiero atacarte a ti. Porque si te ataco a un pastor, te ataco a ti, Señor. Dios de Israel, perdóname, te ruego en el nombre de Jesús. Santifícame, limpia mi alma, limpia mis labios, limpia mi lengua, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Dios mío, Señor mío, limpia mi corazón. Limpia mi lengua, limpia mi espíritu, mis pensamientos. Lávame, Señor. Purifícame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Límpiame, Señor, porque yo quiero ser una nueva criatura. Porque yo quiero, Señor Dios mío, que tú limpies mi alma. Tú dijiste: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la sangre, como la blanca lana serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Oh Señor, limpia mi alma, limpia mi espíritu, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.